¿Cómo anda todo por ahí? Bienvenidos. Hoy en Por si no lo sabías te voy a hablar del origen de Papá Noel. Por eso, si no querés que tus chiquilines sepan que esto es un verso y sigan creyendo en el mito, es mejor que los quites de la pantalla. Cuenta la historia que Nicolás de Bari nació en el seno de una familia rica y acomodada allá por el siglo IV en Turquía. Siendo muy joven, perdió a sus padres por culpa de la peste y toda la fortuna que heredó se la dejó a los más necesitados. Abandonó todo lo que tenía y se dedicó al sacerdocio. Ahí fue nombrado obispo y se convirtió en santo patrón. Pasó de ser Nicolás de Bari a San Nicolás. Falleció el 6 de diciembre del 345. Puesto que esta fecha está muy cerca de la Navidad, se decidió que sería el santo perfecto para repartir los regalitos. La tradición católica de San Nicolás creció por Europa y hacia el siglo XVII emigrantes holandeses llevaron las costumbres a los Estados Unidos. Una curiosidad, el nombre Santa Claus viene a raíz del nombre del santo en alemán, San Nikolaus. De Nikolaus quedó Klaus y de ahí Santa Claus. El término Papá Noel viene del francés. Noel significa Navidad. Père Noël, papá de la Navidad, Papá Noel. El aspecto real era muy distinto al que conocemos hoy en día. Era alto y de contextura delgada. La imagen del Santa Claus actual fue creada por el caricaturista estadounidense Thomas Nast. En el siglo XIX realizó una serie de ilustraciones para la revista Harper's Weekly. También Coca-Cola recreó su propia imagen de Papá Noel en el año 1931 de la mano del ilustrador Haddon Sandblom. Aunque la leyenda de Papá Noel es antigua y proceda de San Nicolás, la imagen que conocemos de él con el trineo, los renos y las bolsas de regalos es una invención estadounidense. En 1823, el escritor Clement Moore escribió el poema Una visita de San Nicolás, donde contaba que éste surcaba los cielos en su trineo, llevado por al menos 9 renos, y no que repartía sus regalos a pie o a caballo como era aceptado hasta ese entonces. El reno, llamado caribú en América del Norte, es muy común en Escandinavia y también lo es el hongo alucinógeno conocido como Amanita muscaria. La Amanita muscaria contiene sustancias alucinógenas y es la comida favorita del reno común o reno de Escandinavia. Este hongo rojo de puntitos blancos, si nunca escuchaste hablar de él, es el mismo hongo donde vivían los pitufos. Los biólogos han documentado renos que se comen los hongos y quedan tan pero tan locos que dicen que hasta podrían remontar el vuelo tirando el trineo de Papá Noel. De hecho, afirman que la combinación de renos y hongos alucinógenos es el origen de la historia de Santa Claus. Un dato curioso que no tiene nada que ver con Papá Noel, pero sí con el Amanita muscaria, es que los renos no son los únicos que lo consumen. Acá vemos el ejemplo de un oso que se pega zarpado viaje. La leyenda cuenta que Papá Noel vive en el Polo Norte acompañado de la Señora Noel y de un grupo de duendes encargados de fabricar los juguetes para los chicos de todas partes. Que se vengan los chicos de todas partes. Cuando llega la noche del 24 de diciembre, Papá Noel carga todos los regalos en una bolsa y se va por el mundo entero dejándolos debajo de los arbolitos de Navidad. Muchos religiosos están en contra de esto, diciendo que la Navidad, que en realidad es el nacimiento del niño Jesús, queda en segundo plano y se vuelve una festividad reducida al comercio y a la compra de regalos. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Lamento haberte roto la ilusión del gordito que te llega por la chimenea. Y si no te quedó claro, te cuento que en Navidad el regalo te lo da Papá Noel. Gracias miles y de regalo dame un like,
compartí mis videos y comentalos, por favor, y suscribite, así me ayudás. Muchísimas gracias. ¡Feliz Navidad!